Escalas. Cuando tenemos elementos de gran tamaño y queremos representarlos en un soporte de un tamaño menor, lo que hacemos es multiplicar todas las medidas del elemento original por un coeficiente, en este caso sería de reducción. Supongamos que esto es un edificio de gran tamaño y queremos representarlo en un papel pues de tamaño A4. Entonces la idea es que todas las medidas del original se multiplican por un coeficiente que se llama coeficiente de escala, y con eso, si el coeficiente de escala es menor que la unidad, pues lo que haremos será reducir las medidas partiendo de las originales para convertirlas en las del dibujo. De esta manera, por ejemplo, si esta medida la multiplicamos por 0,5, pues tendríamos aquí esta longitud. Si esta medida la multiplicamos por 0,5, tendríamos esta longitud, etcétera, etcétera. Como se puede ver, los ángulos se conservan, pero las magnitudes lineales, longitudinales, pues esas son afectadas de ese coeficiente de escala. Normalmente esto, por ejemplo, si se ha sido el coeficiente 0,5, pues ya sabemos que 0,5 es 1 partido por 2, pues diremos que esto está realizado a escala 1 es a 2. Esto sea la escala natural, que es 1 es a 1. Esto significa que la escala es un cociente entre la relación entre las medidas del dibujo partido por las medidas de la realidad. Siempre habrá el numerador, que corresponde a la unidad del dibujo, y en la misma unidad serían las de la realidad. Sería un medio, en este caso, dibujo partido por realidad. Evidentemente, las unidades en las que se expresan las medidas del dibujo y las unidades en las que se expresan las medidas de la realidad deben ser iguales. O sea que si esto lo expreso en metros, esto tiene que ser metros. Si esto lo expreso en centímetros, esto tiene que ser centímetros. Porque la escala es un concepto adimensional. Bien, dicho esto, si nosotros ponemos que la escala es 1 es a 2, esto va a significar que por cada unidad del dibujo corresponde a 2 unidades de la realidad. O dicho de otra forma, cada 2 unidades de la realidad corresponden a una unidad del dibujo. Las escalas de tipo 1 es a x, cuando x es mayor que 1, serían escalas de reducción. Y cuando se pone x es a 1, o sea, por ejemplo, 4 es a 1, sería escala de ampliación. Vamos a ver algunos ejemplos para que se vea. Supongamos que esta medida mide 26,1 en la realidad, pues aquí en el dibujo, 26,1, pues aquí la mitad serían 13,05, bueno, está aproximado con la medida. Por ejemplo, si esto mide 32, pues aquí tendríamos 16. Entonces, como veis, se ha aplicado la escala 1 es a 2, un medio. Cada 2 unidades de la realidad corresponden a una del dibujo, o cada unidad del dibujo corresponde a 2 de la realidad. Bien. Dicho esto, supongamos una escala 1 es a 5, pues sería una escala de reducción, y esto significa que cada unidad del dibujo corresponde a 5 en la realidad. Eso sería escala 1 es a 5. Pero podríamos tener escala 6 es a 1, eso sería una escala de ampliación. Quiere decir que cada 6 unidades del dibujo, es dibujo partido por realidad, aquí tenemos la expresión, cada 6 unidades del dibujo corresponden a 1 de la realidad. Luego entonces el dibujo es mayor que la realidad, y en este caso el dibujo es menor que la realidad. Bien. Esto serían las ideas básicas iniciales. Supongamos aquí que tenemos este dibujo a escala 1 es a 40. Sería un plano de un edificio, de cualquier elemento. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que cada unidad del dibujo son 40 de la realidad. Si yo de este plano hecho en un soporte de un papel, por ejemplo, de tamaño convencional, quiero sacar la información de a qué corresponden cada una de las medidas de los lados de este rectángulo, pues como es escala 1 es a 40, quiere decir que cada unidad del dibujo son 40 de la realidad, lo cual va a significar que si yo mido este segmento, pues multiplicando esta medida por 40, me va a dar la información de lo que mide ese segmento en la realidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto mide 30 milímetros y que esto mide 20 milímetros. Bien, pues aquí vamos a hacer un esquema aproximado más o menos indicativo de cómo podría ser esta realidad. Aquí se ponen unos puntos suspensivos para indicar que este dibujo no está hecho evidentemente a escala, puesto que es mucho mayor. Entonces quiero saber este dibujo, con esta información, a qué realidad se refiere. Pues yo veo que este segmento mide 30, pues como la realidad es 40 veces mayor, pues este segmento en la realidad, el lado mayor de ese rectángulo, será 30 por 40, que son 1200. 1200 milímetros, puesto que son 30 milímetros y 20 milímetros. Importante que las dos unidades sean del mismo tipo. Y ahora, 1200 milímetros, si le quito 2 ceros, lo tengo en decímetros, y si le quito un cero más, serían metros. Luego, 1200 milímetros son 1,2 metros. Luego, este segmento representa 1,2 metros en la realidad. De la misma manera, estos 20 milímetros van a representar
20 milímetros por 40, que es el denominador de la escala, que va a dar 800 milímetros, que son 0,8 metros. Luego este plano que está hecho a escala 1:40 nos informa de que este lado corresponde a uno de 1,2 metros y este lado corresponde a uno de 0,8 metros. Veamos a continuación un dibujo realizado a escala 1:200. Tenemos esta realidad formada por un segmento de 4 metros en perpendicular 3. Esto es un triángulo rectángulo pitagórico, con lo cual estos sean 5 metros. En fin, no hace falta aplicar el teorema de Pitágoras. Es el famoso 3, 4, 5 del teorema de Pitágoras. Queremos saber este triángulo de 3 metros y de 4 metros de catetos, cuánto medirá a escala 1:200. Es decir, lo queremos representar a escala 1:200. Lo que haremos será decir que 4 metros multiplicado por 100 centímetros por metro son 400 centímetros. Que 400 centímetros a escala sería dividir por este 200. 400, 200, 2 centímetros. Lo cual significa que este segmento de 4 metros sería representado por un segmento de 2 centímetros. A continuación haríamos el de 3 centímetros. El de 3 metros, perdón. 3 metros por 100 centímetros por metro son 300 centímetros, que a escala 1:200, que es la que nos pide el enunciado, sería 300 entre 200, 1,5. Entonces dibujaríamos aquí un cateto de 1,5 y cerraríamos aquí la hipotenusa. Como hemos, digamos, obligado el ángulo, los ángulos ya se sabe que no se afectan de la escala, pues veremos que esta medida, que son 5 metros, tiene que corresponder a esta longitud. Vamos a ver que lo hemos hecho bien. Entonces tomamos una medida, dimensión de 25 milímetros, es decir, 2,5 centímetros. Veamos si esto, 5 metros pasados a escala 1:200, corresponde a 2,5 centímetros o 25 milímetros. Aplicamos lo mismo. 5 metros por 100 pasados a centímetros son 500 centímetros. Pasando la escala, 500 entre 200 son 2,5, que son los 2,5 centímetros o 25 milímetros que corresponden, lo cual significa que hemos realizado el trazado perfectamente. Por tanto, hemos pasado de una realidad expresada aquí en metros con este croquis a un dibujo a escala de esa misma realidad, pero ya con una determinada escala concreta. Y eso sería, digamos, la aplicación de un dibujo a una escala de reducción 1:200. Vamos a ver ahora lo que serían las llamadas escalas volantes. ¿Qué es una escala volante? Pues es una escala que hacemos pues, de un material flexible, pues cartón, plástico, etcétera, y que lo utilizamos para realizar mediciones en planos realizados a una cierta escala, sacar información sin tener que estar haciendo las multiplicaciones que hemos estado hablando anteriormente. Supongamos, por ejemplo, que queremos hacer una escala volante 1:2000, con lo cual significa que cada unidad del dibujo, cada centímetro, son 2000 centímetros en la realidad. Ya lo hemos dicho, que ambas unidades deben ser del mismo tipo. Si esto es un centímetro, estos son 2000 centímetros. Si esto es un milímetro, estos son 2000 milímetros, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que era dimensional. Quiere decir que cada unidad del dibujo son 2000 en la realidad. Luego esto es una escala de reducción. Si le quitamos 2 ceros a los centímetros, lo tenemos puesto en metros. Luego tenemos aquí 20 metros en la realidad. Luego cada centímetro del dibujo son 20 metros en la realidad. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a ir poniendo bloques de 1 centímetro, sucesivos bloques, y haremos aquí una línea a base de 1 centímetro, 2, 3, 4, etcétera, y en cada una de esas divisiones pondremos saltos de 20 en 20 metros. Y entonces tendremos aquí 20 metros, 40 metros, 60, 80, 100, etcétera, 120, 140, etcétera, etcétera. De esta manera hemos hecho una especie de reglilla nos sirve para, sobre planos de escala 1:2000, poder realizar mediciones. Y entonces ahora simplemente pues hacemos aquí un contorno para que tengamos y lo recortamos. Y es muy importante, cuando hemos hecho una escala volante, poner sobre ella, escribir a la escala a la que está hecha, porque muchas veces no nos acordamos. Aquí sería escala 1:2000. Tendríamos que poner escala 1:2000. Y luego indicamos aquí en cualquier zona de la escala pues la unidad en la que estamos midiendo, que son metros. Y entonces esto debemos ponerlo por aquí, en una zona que nos resulte clara, para que nosotros podamos ahora realizar esa medición. Esto normalmente lo que hacemos es, vamos a mover todas estas cifras porque vamos a dejar la primera de la izquierda como una contraescala. Eso vamos a ver ahora qué significa. Es decir, vamos a coger todos estos números y los vamos a correr una unidad hacia la derecha. Entonces vamos a poner este número, pues vamos a ponerlos aquí. O
sea, moviéndolos todos, y vamos a poner una unidad hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esta medida es este segmento es el que dividiremos en 10 partes iguales. De modo que si son 20 metros, esto no lo vamos a hacer aquí porque es muy pequeña, o sea, tendríamos que ampliar mucho la figura, pues para que se viera. Habría que dividir esto en 10 partes iguales, ¿eh? Y entonces tomar el segmento y de modo que cada parte de esas, si estos son 20 metros, pues la décima parte de 20 son 2. Luego entonces podemos aproximar hasta en unidades de 2. Entonces, el primero serían 22, 24, o sea, si estuviéramos midiendo desde este punto. Vamos a intentar hacer esa división. Por tanto, hemos dibujado aquí en color rojo esa contraescala, que es la misma unidad, pero hacia acá, estos serían 20 metros a escala, y entonces vamos a dividir este segmento en 10 partes iguales. Para ello aplicamos el teorema de Tales, dibujamos una línea inclinada cualquiera, y llevamos 10 segmentos iguales de cualquier medida. Una vez que los tenemos, los unimos el extremo con el extremo del segmento rojo y por los otros hacemos paralelas. Recortamos las líneas y tendremos aquí una serie de puntos que son precisamente los que corresponden a esas 10 divisiones que hemos obtenido. Eliminamos los elementos y aquí tendremos esto. Vamos a ampliar aquí bastante para que se vea que cada división de estas, como de aquí a aquí son 20 metros, pues al dividir en 10 partes iguales, cada división son 20 entre 10 son a 2. Luego cada una de estas son 2 metros. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos sobre un plano a uno es a 2000, que es con el que estamos, para el cual hemos hecho esta escala volante, pues vamos a poner un segmento aquí determinado de, pues por ejemplo, que vaya desde este punto hasta una cierta división de aquí. Y queremos saber cuánto mide esta medida en ese plano. Pues serían, desde aquí hasta aquí serían 80 metros, y luego como cada uno de estos son 2, pues 2, 4 y 6. Luego estos serían 86 metros. Y esto sería la medición de 86 metros con una escala 1 es a 2000. Y esto es la utilidad de las escalas volantes, que nos permiten, una vez que hemos realizado la escala, ya emplearla muchas veces en planos que estén, evidentemente tiene que ser coincidente la escala de la digamos, escala volante con la del plano en el que, o el mapa sobre el que estamos midiendo. Y de ahí podemos sacar entonces toda la información que queramos. Otra escala volante interesante a resolver o a realizar es la que corresponde a escala 1 es a 25.000. Es interesante porque multitud de mapas o planos topográficos se realizan en esta escala. Hay dos escalas típicas de los planos topográficos que son 1 es a 25.000 y 1 es a 50.000. Eso significa que cada centímetro del dibujo corresponde a 25.000 centímetros en la realidad. Normalmente, como estas cifras no son múltiplos fáciles a la hora de poner unidades luego en la contraescala, pues lo que hacemos es convertir estos 25.000 multiplicando por un coeficiente en un número que sea múltiplo de 10. Pues para que el 25.000 se convierta en algo múltiplo de 10, pues está clarísimo que multiplicando por 4, pues 4 por 25.000 son 100.000. Lo cual significa que si un centímetro son 25.000 centímetros en la realidad, 4 centímetros del dibujo son 4 por 25.000, es decir, 100.000 centímetros de la realidad. Lógicamente, 100.000 centímetros es una magnitud incómoda de trabajar. Si le quitamos dos ceros, lo tendremos en metros. Luego tendremos 1.000 metros. Y 1.000 metros, si le quitamos 3 ceros, tendremos 1 kilómetro. Luego llegamos a la conclusión de que 4 centímetros del dibujo es 1 kilómetro de la realidad. Esta cuadrícula de 4 centímetros que corresponde a 1 kilómetro es la típica que aparece, ya digo, en esos mapas topográficos del Instituto Geográfico o del Ejército, en fin, de cualquier entidad que utilice los mapas topográficos para representar o realizar sus aplicaciones. Bien, una vez hecho eso, pues pondremos unidades de 4 centímetros, segmentos de 4 centímetros, varios de ellas, y hemos puesto unas pocas, y aquí tendríamos aquí ya bloques de 4 centímetros. Lo primero que hacemos es poner los números y escribimos la escala importante para saber esta escala gráfica en qué planos podemos utilizarla. Y ponemos aquí la unidad en la que se va a emplear, kilómetros. Esto es muy importante para que sepamos que cualquier segmento de estos corresponda a la medida de kilómetros. Una vez hecho eso, vamos a dividir esto en 10 partes iguales, pues igual que se ha hecho en el caso anterior. Hemos puesto aquí 10 segmentos de igual medida, y luego uniendo el extremo con el extremo y luego por paralelas hemos tenido aquí la división de este kilómetro en 10 partes iguales. Por tanto, la décima parte de un kilómetro es un hectómetro, son, de acuerdo, 100 metros. Bien, dicho esto,
ponemos aquí los puntos para tener esto y limpiamos un poquitín la figura para que quede más claro lo que vamos a aplicar. Bien, supongamos ahora que tenemos un segmento sobre el mapa con el que estamos trabajando que corresponde a la distancia entre este y este. Entonces siempre cogemos la contraescala para sacar digamos, las porciones de kilómetro, en este caso, que vamos a tener que medir. Y entonces vemos que tenemos desde aquí hasta aquí, estos serían 2 kilómetros. Vamos a poner el 0 aquí, el 1 aquí, el 2 aquí, puesto que esto es lo que utilizamos como contraescala, o sea que no lo teníamos bien puesto, sería 0, 1 y 2 lo que teníamos que poner. Y entonces queremos medir desde aquí hasta aquí. Entonces, como decíamos, de aquí a aquí son 2 kilómetros y ahora 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Luego estos son 2,8 kilómetros en lo que representaría este segmento en un plano realizado a escala 1/25.000. Puede verse aquí la gran utilidad de las escalas volantes. En algunas ocasiones nos interesa hacer una pequeña reducción de la realidad, pues porque por cuestiones diversas nos interese pues representar esa realidad un poquitín más pequeña, pero no con los niveles de reducción que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, queremos hacer una escala 7/9, 7 del dibujo por cada 9 de la realidad. Como se ve, es una escala de reducción. Pues lo que vamos a hacer va a ser llevar sobre una línea horizontal 7 centímetros y eso va a representar el dibujo. Y sobre una línea inclinada concurrente con la anterior, pues 9, y uniremos los extremos mediante una recta. Entonces vamos a dividir en un número de partes iguales este segmento para tener aquí también el correspondiente a la división anterior. Y entonces de esta manera tendremos una serie de puntos que unimos ahora el extremo con el extremo y por paralelas hallamos la división. De modo que si tenemos aquí, vamos a marcar los puntos, tenemos aquí que esto es 1 centímetro, puesto que son centímetros lo que hemos puesto aquí, 9 centímetros, pues podemos ver al hacer esta división que hemos hecho en qué se nos convierte 1 centímetro sobre el dibujo. Si nosotros tenemos la información de tantos centímetros, pues ponemos tantas unidades de este tipo para dibujarlo. Eso sí, una forma de hacerlo. Y incluso podemos aquí dividirlo en 10 partes iguales para tener una contraescala, etcétera, etcétera. Pero nosotros en realidad este método lo solemos utilizar de una forma más sencilla y más cómoda. Vamos a eliminar, hemos copiado aquí la parte izquierda, en la parte inferior, lo que hemos hecho, y entonces observamos lo siguiente. Supongamos que queremos una cierta medida que ponemos aquí sobre la realidad y la queremos convertir y obtener la medida correspondiente al dibujo. Pues habremos unido el 9 con el 7 y por este extremo de la medida que hemos querido poner, que está aquí marcada en rojo, hacemos una paralela y nos sale aquí el segmento representativo de esa medida ya reducida a la escala 7/9. Y nos da igual, no nos afecta para nada el valor de esa medida. Podemos incluso haberla transportado con cualquier elemento de medida para luego mediante la paralela sacar aquí la medida correspondiente a esa escala. O sea que podemos hacerlo sin conocer las medidas expresadas en centímetros y por tanto no tenemos por qué basarnos en esta de aquí. Podemos hacerlo de las dos maneras. Pero esto es la forma gráfica muy sencilla. Ponemos aquí la medida de la realidad, hacemos paralela a la línea 9,7 y donde nos corte aquí tendremos el segmento representativo de esa línea, de ese segmento, a esa escala 7/9. En general, las escalas estas podemos también aplicarlas utilizando una calculadora, un elemento de cálculo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el elemento, digamos, el coeficiente de escala. ¿Qué es el coeficiente de escala? Pues el resultado de obtener el cociente entre el numerador y el denominador. 7 entre 9 lo dividimos y da 0,77. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier medida real cuya longitud conozcamos la multiplicamos por 0,77 y nos sale ya la medida reducida. O sea que también se puede hacer utilizando numéricamente el coeficiente de escala. Por ejemplo, otra escala que podríamos tener y querer calcular para ver cómo poder utilizar el coeficiente de escala sería este. Por ejemplo, escala 1/5. Pues 1 entre 5 da 0,2. Pues el coeficiente de escala es 0,2. Quiere decirse que medimos las medidas reales, las multiplicamos por 0,2 y ese es el valor de la medida que hay que poner en el dibujo. Por ejemplo, si fuera una escala, pues 4:1. Pues si fuera 4:1, pues habría que calcular el coeficiente de escala, que sería 4 entre 1, esto da a 4. 4 entre 1 es a 4. Si tenemos aquí una escala 4:1, pues el coeficiente de escala es 4.
Como es una escala de ampliación, como se puede ver, ¿qué quiere decir? Pues que las medidas del dibujo, de la realidad se multiplican por 4 y tendríamos las del dibujo. O sea que cuando el coeficiente de escala nos sale menor que la unidad es una escala de reducción. Y cuando el coeficiente de escala, que es este cociente, nos sale mayor que la unidad, es una escala de ampliación. O sea que nosotros también podemos utilizar lo que llamamos el coeficiente de escala. Entonces es el número por el que multiplicamos las medidas de la realidad para saber qué medidas corresponden en el dibujo, dividiendo el numerador entre el denominador. Ese es el coeficiente de escala. Triángulo universal de escalas. Nosotros podemos dibujar un triángulo rectángulo, por ejemplo, puede ser rectángulo o no, en este caso lo hemos hecho rectángulo porque es más sencillo, en que el lado vertical es de 10 centímetros y el horizontal de otros 10. Y una vez hecho eso, unimos este extremo con cada una de las 10 divisiones inferiores. Y a partir de ahí, vemos que si por los puntos de la línea vertical, por estas divisiones, trazamos líneas horizontales, obtenemos gráficamente las escalas correspondientes a 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, etc., dado que los triángulos que se forman son semejantes. Y de esta manera vamos obteniendo gráficamente, por ejemplo, esta línea horizontal. Pues los cortes de esta línea horizontal con todos los de las líneas esta radiación que sale de aquí, esos puntos corresponden a las medidas correspondientes a una escala 1 décimo. Si yo amplío, aquí se puede ver, esto ampliando mucho más todavía, aquí se ven las divisiones que corresponden a la escala 1 décimo. Aquí podemos ahora seguir volviendo otra vez a la posición inicial, y tenemos aquí que si ponemos por la siguiente división, haríamos aquí una paralela, otra, y todas estas paralelas las haríamos por las divisiones. Y entonces esto significa escala 1 es a 10. Aquí hemos obtenido gráficamente la escala 1 es a 10. Este sería 2 es a 10, que simplificando no tiene sentido hablar de la escala 2 es a 10, puesto que podemos simplificar dividiendo el numerador y el denominador por 2, luego es 1 es a 5. La siguiente 3 es a 10, 4 es a 10, que la podemos simplificar es 2 quintos, 5 es a 10, que es un medio, 6 es a 10, que es 3 es a 5, 7 es a 10, que no tiene simplificación, 8 es a 10, que es 4 es a 5, y 9 es a 10, y luego 1 es a 1, que es la escala natural, puesto que estas medidas corresponden con estas. De alguna manera, estas divisiones, aquí pondríamos los valores 1, 2, 3, 4, etc., en los cortes con esta radiación, tendremos cada una de estas escalas. Y es una forma de obtener unas escalas concretas, pues bueno, que en un momento determinado pues pueden tener interés. Aquí hemos puesto las medidas de los segmentos de unidades de medida, de centímetros, es decir, esto sería la realidad, y en cada uno de estos cortes con las líneas estas horizontales tenemos, pues por ejemplo, a escala 3 quintos, 1 centímetro a escala 3 quintos sería esta medida. 3 centímetros a escala 2 quintos, pues sería esta medida, 1, 2 y 3. Estos serían 3 centímetros a escala 2 quintos. Por ejemplo, 7 centímetros a escala 3 décimos, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sería hasta aquí, etcétera, etcétera. O sea que esta es la graduación en centímetros real, que esto sería la realidad, y lo que nos salen aquí en estas líneas horizontales, con esta radiación, serían esas medidas reales traducidas a las escalas correspondientes por la indicación de la línea horizontal. Cambio de escala. Para cambiar de escala, a veces puede ocurrir que tengamos un plano realizado a una cierta escala y queramos cambiarlo a otro. Normalmente las publicaciones suelen utilizar una fórmula que es multiplicar esta escala por la inversa de esta, pero a veces el alumno se hace un lío en este proceso y se equivoca en las operaciones. Entonces recomendamos mejor utilizar el concepto. Vemos que esto mide 30 milímetros y esto mide 20, supongamos, y esto está realizado a escala 1/3. 1 es a 3, lo cual significa que es una escala de reducción, es decir, que la realidad es 3 veces mayor que esto. Luego entonces pasamos y hallamos las medidas reales de esto multiplicando cada lado por 3. Para ello, pues tendremos aquí que las medidas reales serán 30 por 3, 90, esto será 90, y 20 por 3, 60. Una vez que tenemos ya la medida real, ahora la cambiamos a la nueva escala, y por tanto lo que hacemos es pasamos las reales a la nueva escala. Es decir, multiplicamos los 90 por 5 cuartos, que sería esto de aquí, 112,5, y los 60 por 5 cuartos, que son 75. Y entonces, una vez hecho eso, pues no tenemos más que dibujar ya un rectángulo con esas dimensiones. Como se puede ver, esto es reducido y esto es ampliado. Luego, entonces, siempre hablamos de la realidad. O sea que esto es un dibujo
de la tercera parte de la realidad, y esto es un dibujo 5/4 partes de la realidad. Obsérvese que el coeficiente de escala 5 entre 4 es mayor que 1. Luego entonces el dibujo va a ser más grande que la realidad. Aquí el dibujo es más pequeño, porque 1 entre 3 es 0,33. Y eso sería la forma de hacer cambio de escala. Es decir, multiplicar las medidas estas por la inversa de la escala, que es lo que dice en la fórmula de los libros, y digamos ese resultado multiplicado por la escala esta. A nosotros nos gusta más pasar conceptualmente de esto a la realidad, y luego a esa realidad le aplicamos esta escala y nos resulta aquí los valores correspondientes. Y eso sería la forma que consideramos más idónea para resolver este caso. Escalas transversales. Cuando queremos, además de tener la división de la unidad que hemos tenido después de hacer una escala volante en 10 partes iguales, queremos un decimal más en la precisión. Por ejemplo, supongamos que tenemos una escala 1:500. Pues hacemos el cálculo, queremos decir que un centímetro son 500 centímetros de la realidad, multiplicamos por 2 para tener aquí 10 elevado a x, o sea, 10 elevado a cualquier unidad. Luego, si un centímetro son 500, 2 centímetros son 1000. Pues si 2 centímetros son 1000 centímetros, si le quitamos 2 ceros lo tenemos en metros, 10 metros. Pues cada bloque de estos mide 2 centímetros y representa 10 metros a escala 1:500. Con lo cual aquí tenemos 0, 10 metros, 20 metros, etc. Hacemos aquí la contraescala, según hemos hecho anteriormente, volvemos a poner 2 centímetros hacia la izquierda, esto lo dividimos en 10 partes iguales y si quisiéramos, por ejemplo, 22, pues sería desde este punto hasta este, hasta la segunda división. 22 metros. Son los 20 desde aquí hasta el 0 y luego los 2 de la contraescala. Pero si ahora quisiéramos 22,3, por ejemplo, pues significaría que lo que vamos a hacer va a ser una línea vertical aquí y vamos a poner 10 unidades de cualquier medida, todas ellas iguales. Y entonces unimos, ponemos aquí arriba esta línea y estas 10 que tenemos aquí las reproducimos aquí. Y unimos cada una con la siguiente, el 1 con la siguiente, el 2 con la siguiente. Es decir, que formamos esta red que tenemos aquí de líneas inclinadas. De modo que, si nosotros queremos el 23 hemos dicho, pues desde 20 hasta aquí son 20, 23 sería hasta aquí, y 23,4, por ejemplo, si queremos 23,4, pues hemos dicho de 20 desde aquí hasta aquí, 3 hasta aquí, luego estos sean 23. Y ahora, 4, pues subimos 1, 2, 3 y 4, hasta aquí. Luego desde este punto, que vamos a marcarlo aquí, desde este punto hemos dicho 1, 2, vamos a ampliar, 1, 2, 3 y 4. Desde aquí, hemos dicho 23, en la línea del 3 subimos verticalmente 1, 2, 3 y 4. Luego entonces sería 23,4, sería desde ese punto hasta este otro punto. En esta línea tendríamos la medida a esa escala de 23,4. Podemos hacer un trazado de una línea de otro color, pues para que se vea que hemos marcado aquí un segmento de 23,4 y esa sería, digamos, la representación. Vamos a eliminar aquí la parte esta y eso serían 23,4, es decir, los 20 hasta aquí y luego subimos por la línea inclinada hasta la cuarta división. Esta sería la cuarta división, pues 1, 2, 3 y 4, 23,4. Si queremos, por ejemplo, 18,7, pues empezaremos en el 10, llegaremos aquí, este sería el 18 y ahora hasta el 7, este sería el 7, con lo cual si dibujamos aquí el 18,7, pues sería desde el 7, este sería la del 8 que sube por aquí, este sería aquí y hasta el 10. Este sería 18,7, vamos a eliminar aquí esta parte para que se vea bien. Esto sería 10, 10, que viene hasta aquí, 18 hasta aquí. Subimos vertical, sobre la línea está inclinada hasta el 7. Y entonces la distancia entre este punto y este otro punto serían los 18,7 de la otra medición correspondiente. Y eso sería lo que llamamos escalas transversales y se utiliza para tener una mayor precisión en, digamos, la interpretación. Es decir, no solo la décima parte de la unidad que nos sale aquí después de haber hecho esto, de haber dividido esto en 10 partes iguales, sino que además un decimal más para tener gracias a esta inclinación de aquí, obtenemos estos números de aquí, nos marcan el decimal correspondiente.